fundamental del conteo. Estos dos temas son muy importantes, sobre todo el diagrama de árbol, jóvenes, para el cálculo de la probabilidad en las futuras sesiones. La probabilidad tuvo su origen, la ciencia de la probabilidad se originó en los juegos de azar. Hasta la fecha, siguen siendo los juegos de azar herramientas que se perfeccionaron a lo largo del tiempo para calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio. Aleatorio porque depende del azar. Los ejemplos que recurrentemente se presentan en los materiales de estudio tienen su base precisamente en este tipo de juegos. Es el caso del ejemplo número 10 con el que empieza nuestro material de estudio de nuestro tema. Se plantea lo siguiente. Supóngase que se está jugando un juego en el que cada jugada consiste en lanzar un dado y luego una moneda. Cuando se lanza el dado, hay 6 posibles resultados. Ya adivinamos, ya observamos cuáles son esos posibles resultados, ¿verdad? Nos puede caer un 1, un 2, un 3, 4, 5 o 6. Luego vamos a arrojar una moneda. ¿Cuáles son los posibles resultados del lanzamiento de una moneda? 2 resultados. ¿Es cara o es cruz? Para nosotros, águila o sol. Utilizaremos la notación que viene en el material de estudio para no crear confusión. Cara H, cruz T. 2 posibles resultados en el lanzamiento de la moneda. Bien. Este ejemplo nos sirve para observar la construcción del diagrama de árbol. Si ustedes observan la figura que tienen a la vista, si la observan bien, verán que se inicia como si estuviéramos principiando nuestro juego. Vamos a lanzar primero el dado. Los posibles 6 resultados de los que hablamos serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían las ramas con las que iniciamos nuestro árbol. Son los posibles resultados para el lanzamiento del dado. Lanzamos la moneda y los 2 posibles resultados de los que hablamos serían estos que ustedes tienen a la vista. Cara y cruz. Para cada resultado del dado, hay 2 posibles resultados de la moneda. Si ustedes observan, de esa manera,
se va construyendo el resultado de los resultados combinados. Y si observan este diagrama de árbol con mayor atención, observarán que ningún resultado escapa a esta combinación de resultados. A estos dos eventos aleatorios también los podemos llamar experimentos aleatorios. El experimento 1 con 6 posibles resultados, el experimento 2 con 2 posibles resultados. ¿Cómo se obtienen el conjunto de posibles resultados combinados? Siguiendo las ramas, jóvenes. Seguimos la primera rama y obtenemos que un evento aleatorio pudiera ser 1, H. El 1 del dado con la cara del dado. Pero también, si seguimos la otra rama, tendríamos este conjunto. El 1 del dado con la cruz de la moneda. Y así, si seguimos cada una de las ramas de nuestro diagrama, podemos observar que estos eventos aleatorios, que estos posibles resultados combinados se obtienen a partir de seguir la trayectoria de cada una de las ramas. 2H, 2,H, vean que este es el conjunto que se forma de los objetos o de los elementos, de los miembros, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí? Pero este es un conjunto de elementos, de miembros o de objetos que los determinamos a partir de recorrer la trayectoria de cada una de las ramas de nuestro árbol. 3 con H, 3H, 3 y T, 3T, y así cada una de las ramas. ¿Cuántos posibles resultados combinados hemos tenido? Y son posibles resultados porque estamos hablando de probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos, que nos caiga un 1 con una H, un 1 con una T, un 1 con 2H, 2T, etc. Si los contamos, de acuerdo a lo que se nos presenta en nuestro diagrama de árbol, tendremos 2, 4, 6, 8, 10, 12 posibles resultados combinados. Entonces, los resultados del primer experimento son también posibles resultados del experimento 1 o del evento aleatorio 1. Estos otros serían los posibles resultados para el evento 2. También podemos llamarle evento, proceso, resultado, etcétera. ¿Sí? Lo más importante es que tengamos claro el registro de los posibles resultados para cada uno de estos eventos, para el dado, para la moneda, para que nos quede claro que lo que obtengamos en esta columna son los resultados combinados de los dos eventos que estamos analizando. Bien, 12 posibles resultados combinados hemos tenido o tenemos de acuerdo a nuestro diagrama de árbol. ¿Qué pasaría, jóvenes? Les pregunto si alguien tuviera la respuesta a la vista, a la mano.
por favor, me la pueden comentar. La pueden comentar. ¿Qué pasaría si se construye el diagrama de árbol que enumere todos los posibles resultados en el juego anterior? Si la moneda se lanza primero y luego el dado, ¿cuántos resultados combinados se tendrían en este caso? En lugar de lanzar primero el dado, lanzamos la moneda y en segundo lugar el dado. ¿Cuántos resultados creen que se obtendrían, jóvenes? ¿Alguien podría deducir el resultado? Obtendríamos la misma cantidad posible de resultados combinados. Vamos a ver, vamos a construir un diagrama de árbol lanzando primero la moneda y luego el dado, para ver si se confirma nuestra previsión de que tendríamos los mismos resultados. Por aquí la tenemos, aquí está. Se inicia en un punto el principio del juego. Lanzamos la moneda primero ahora. ¿Cuáles son los posibles resultados de ese lanzamiento de la moneda? 2. Está clarísimo, jóvenes. Quisiera que se quedaran con la lógica de la construcción del diagrama. ¿Sí? No hay más que 2 posibles resultados en el lanzamiento de una moneda. La cara y la cruz. Ahora lanzamos ya tenemos 2 ramas de nuestro diagrama. Ahora vamos a lanzar el dado. Por cada rama vamos a enumerar los posibles resultados del lanzamiento del dado. Y tendríamos estos 6 resultados para esta rama y estos 6 resultados para la rama de la cruz, de la T. Algo que puede ser posible, pero que no lo estamos haciendo. Podemos lanzar de manera simultánea, ¿sí? Tanto la moneda como el dado. No habría problema. El lanzamiento simultáneo de la moneda y del dado. ¿Por qué decimos en este ejemplo que primero tiene que ser la moneda y luego el dado? ¿O primero el dado y después la moneda? Porque se trata de que ustedes observen la construcción del árbol. Por esa sencilla razón. Pero pueden realizar los 2 eventos, lanzar la moneda y lanzar el dado al mismo tiempo. Las ramas después nos van a representar otras cosas, nos van a indicar otras cosas. Se aprovecha también el diagrama de árbol para calcular otras probabilidades. Por eso es de que se despliegan estas ramas y por eso se plantea que primero ocurra un evento y después se ocurra el otro evento aleatorio. Bien, aquí comprobamos si seguimos las mismas trayectorias, o sea, el procedimiento de seguir las ramas y tendríamos este primer resultado combinado. H1. Seguimos la otra rama, H2, la otra 3, H4, H5. Por cada caída de cara en el lanzamiento de la moneda, pueden caer estos resultados del dado. Por cada caída de la cruz en el lanzamiento de la moneda, puede ir acompañada
de estos posibles resultados del dado. Si resumimos, siguiendo las trayectorias del árbol de probabilidades, vemos que aquí están las H's acompañadas por los posibles resultados del dado y la cruz también acompañado con las mismas posibles resultados del dado. Hacemos la suma: 2, 4, 6, 8, 10, 12 posibles resultados combinados. Igual que en el ejemplo anterior, donde primero lanzábamos el dado y luego la moneda. Bien, jóvenes. Esa es la manera de cómo se va construyendo el diagrama de árbol. Esta herramienta, el diagrama de árbol, solo es para efectos didácticos, de comprensión de lo que se trata de conseguir. Ya no es práctico, tiene limitaciones. Si, por ejemplo, lanzáramos 3 dados, uno después del otro. ¿Cuántos resultados posibles tendríamos con el primer dado? 6. ¿Cuántos resultados tendríamos con el segundo lanzamiento? 6 por cada rama. ¿Y cuántos resultados tendríamos para el tercer evento, el tercer lanzamiento del dado? Otras 6. Entonces, ya no nos alcanzaría la hoja para dibujar el diagrama de árbol. Evidentemente, esa es una limitación de este diagrama. Para superar esa limitación, tenemos otra técnica que se llama principio fundamental del conteo. Aquí quisiera comentarles lo último de esto que es el diagrama de árbol. Además de indicarnos los posibles resultados combinados, jóvenes, podemos emplearlo para calcular la probabilidad de cada uno de estos eventos. ¿Qué probabilidad tendríamos de que caiga 1, H, 1 y cara? Así se calculan las probabilidades en los juegos de azar. ¿Qué probabilidad hay de que apostemos? Y también podemos hacer juegos con los naipes, con las cartas, jóvenes. Vamos a seguir utilizando los ejemplos de los juegos de azar para ir determinando las probabilidades de ocurrencia de algunos eventos. Con esto también podríamos calcular la probabilidad de cada uno de estos, que caiga 1H, que caiga 2H, que caiga 3T, ¿sí? Y aquí esta columna nos serviría para calcular la probabilidad de cada uno de estos. ¿Cuál sería si sumáramos las probabilidades de todo esto? ¿A cuánto sería igual la suma? A 1. Porque el espacio de la probabilidad, ya lo hemos comentado en las clases anteriores, se encuentra en el intervalo de 0 a 1. Ya lo veremos en las clases posteriores y también nos apoyaríamos en el diagrama de árbol. Otra ilustración para esto que les acabo de decir.
Aquí se nos está pidiendo que hiciéramos una práctica de control de emisiones para medir la contaminación en la ciudad, etcétera. Este caso, este ejemplo que vamos a comentar, es un ejemplo para observar la relación que debe existir siempre entre lo que se aprende en una clase y la tarea útil que puede resolver. El control de la contaminación es una de las tareas más ingentes que actualmente tiene la ciudad y de todas las ciudades del mundo. Por eso es que les quisiera comentar más sobre la importancia del diagrama de árbol en la determinación de varios, en la resolución, mejor dicho, de varias tareas útiles. Dice el problema: control de emisiones. Una estación de inspección de automóviles revisa el nivel de emisiones contaminantes de los vehículos. Estos pasan, los vamos a identificar con P, o no pasan, NP, porque por obvio de espacio yo solamente le puse N, no pasa quiere decir. Ahí donde están las Ns, quiero decir no pasa. Ahí donde están los Ps, pasa. Estos pasan P o no pasan N la inspección. Trace un árbol de decisión, un diagrama de árbol obviamente, que enumere todos los posibles resultados que se obtienen con 5 inspecciones consecutivas de los automóviles. ¿Sí? ¿Cuántas inspecciones se van a hacer según el planteamiento del problema? 5 inspecciones. De manera aleatoria, jóvenes, es decir, al azar, porque se trata de calcular probabilidades para medir contaminación. 5 inspecciones, 5 experimentos, ¿sí? Aquí porque evidentemente nos hablan de 5 inspecciones, los podemos llamar 5 inspecciones. También podríamos llamarle experimento 1, experimento 2, experimento 3. Lo importante es de que construyamos nuestro diagrama de árbol a partir de los resultados posibles por cada uno de esos experimentos o por cada una de esas inspecciones. No puede haber más que 2 resultados. ¿Pasa o no pasa? La inspección 1. La inspección 2, ¿pasa o no pasa? ¿Sí? Lo mismo para esta rama. ¿Pasa? ¿No pasa? Y así hasta registrar el pasa o no pasa en las 5 inspecciones. Bien, ahora vamos a ver, vamos a analizar, por ejemplo, este conjunto de elementos que tenemos aquí. Si seguimos esta primera rama, ¿qué vamos a tener? Pasa, 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 pasa. 5 elementos con pasa. ¿Qué probabilidad hay de que en las 5 inspecciones los 5 automóviles pasen la verificación? Para eso también nos sirve el diagrama de árbol, para plantearnos estas preguntas. ¿Qué probabilidad hay de que
ocurra este evento aleatorio. Las 5 verificaciones nos dieron como resultado que pasaron. Pues entonces no tenemos problemas de contaminación, ¿verdad? Ya podemos ir sacando conclusiones. Observen ustedes la última rama. Aquí se inicia el juego. La primera rama es no pasa, luego aquí las otras 2 posibles soluciones pasa, no pasa, pero vamos a ver qué pasa con esto, con esta rama. N, 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 N y N. 5 no pasan. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra este evento? Que en las 5 verificaciones, en las 5 inspecciones, ocurra este evento. No pasan los 5 automóviles. Ya estaríamos midiendo de alguna manera el grado terrible de contaminación que pudiera haber en la ciudad. Pero observen otro fenómeno, jóvenes. Observen otro que también se puede observar, también está muy bien ilustrado con el diagrama de árbol. Por eso es que se estudia como herramienta el diagrama de árbol. Vamos a seguir esta misma rama y aquí pasa, 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 pasa y seguimos esta rama. No pasa. ¿Cuántas verificaciones pasó? 4 y hay una en la que fue rechazado. N, 1. ¿Sí? Y luego vamos a seguir con la otra rama. Pasa, 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 no pasa, pasa. Pasa, 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 no pasa, pasa. ¿Cuántos pases tiene? 4. ¿Cuántos no pasa? 1. Igual que en el evento anterior. Aquí tiene 3 pasas y 2 no, que no pasó. Y si observamos aquí este otro evento, aquí también tenemos 3 con verificación aprobada que pasó y 2 que no pasó. Y así podríamos ver en todos los resultados posibles combinados indicados en esta columna que hay algunos que se repiten. Bien, pues entonces sumaríamos la probabilidad de esos eventos que se repiten para determinar que la probabilidad de que pasen 3 y 2 sean rechazados. Estaríamos sumando las probabilidades de los eventos que tuvieran esas características. Y este ejemplo que ustedes observan aquí nos presenta las limitaciones del diagrama de árbol y sus virtudes. ¿Por qué? Porque nos podemos plantear ya aquí qué probabilidades de que tengan 2 pases y 3 no pases. ¿O qué? Porque podemos determinar la probabilidad de cada uno de estos, ¿verdad? Pero si hay algunos que se repiten, sumaríamos esas probabilidades porque forman parte de la probabilidad de un evento que tiene las mismas características. Bien, esa es su virtud del diagrama de árbol. Su limitación es que ya, como ustedes podrán observar, se nos empieza a dificultar su construcción. Bien, eso era sobre otra de lo que les quería comentar sobre la importancia de el diagrama de árbol como herramienta del cálculo de las probabilidades. Para superar esas limitaciones que tiene nuestro diagrama de árbol, tenemos esta fórmula, el principio fundamental del conteo. ¿Qué nos dice, jóvenes, esta regla, también conocida como regla de multiplicación?
Primero, nos dice, si dos experimentos se realizan en orden y si hay N1 posibles resultados en el proceso 1 y N2 posibles resultados en el segundo experimento 2, entonces habrá N1 por N2 resultados posibles combinados. Observen que esta es una multiplicación. Este punto nos está indicando la multiplicación. También podemos utilizar el paréntesis para indicar la multiplicación, como ustedes saben. O podemos utilizar la X. Pero por las características de las operaciones que se van a realizar aquí, se recomienda utilizar el punto. Un punto que no sea como punto y aparte o punto y seguido, sino que esté a la mitad de las dos cantidades que tenemos aquí. Aquí, porque si no nos haríamos bolas. 3, 1 que multiplica, perdón, N1 que multiplica a N2. N1 son los posibles resultados del evento 1. N2 son los posibles resultados del evento 2. La multiplicación de ambos resultados nos da los resultados posibles combinados. Y algo muy importante, jóvenes, cuya importancia la observaremos en las clases siguientes. Una suposición implícita, nos dicen aquí, es decir, algo que ocurre necesariamente, es que el resultado del primer experimento no influye de modo alguno en el resultado del segundo experimento. Esa es una condición, ¿sí? Cuando se trata de este tipo de diagramas de árboles y cuando estamos determinando cierto tipo de probabilidades, jóvenes. Aquí, el que caiga 1, caiga 2 o caiga 3 en el primer experimento no está influyendo en que caiga cara o cruz en los resultados de este, ¿verdad? Esa es la suposición implícita, ¿sí? Es lo que se da por supuesto. Los resultados de este experimento no influyen en este. ¿Por qué, jóvenes? Porque más al rato, esto que nos están diciendo, que no influye, que no determina estos resultados, no determinan estos, nos están hablando de independencia estadística. Que estos resultados matemáticamente son independientes de estos. Se llama independencia estadística. Pero también puede ocurrir, ya veremos los ejemplos, que sí influyan, ¿sí? Sí influyan. Entonces, a esos eventos aleatorios les llamaremos dependencia estadística. Pero ahorita estamos viendo el caso de la independencia estadística, es decir, que el resultado de este experimento, los resultados posibles de este experimento 1, no influyan en los resultados de este experimento 2. Eso es lo que nos dicen los dos últimos renglones de la regla fundamental del conteo. Una suposición implícita es que el resultado del primer experimento no influye de modo alguno en el del segundo experimento. Otra cosa, segundo, si n experimentos se llevan a cabo con N1, N2, Nn como resultados posibles,
entonces habrá la misma operación